hoy voy a comenzar en el versículo 10, porque es ahí donde me quedé. Ya los primeros versículos, hermanos, pues no lo voy a explicar porque yo ya lo expliqué y estuve compartiendo por ahí, hermanos. A lo mejor nada más así de pasada voy a mencionar, hermanos, algo del versículo 2 de los primeros versículos, pero quiero ver en el capítulo 10, Levítico 2:10. Ahí vamos a comenzar. Ya oramos, ahora vamos a meditar en la palabra. Ok, a manera de recordatorio, el capítulo 2 de Levítico habla acerca de la ofrenda de flor de harina. Amén. Que era la segunda ofrenda, hermanos, que Dios le había pedido al pueblo de Israel. La ofrenda de flor de harina. Y esta ofrenda de flor de harina está llena de revelación espiritual. Bueno, para los que no escucharon los videos, hermanos, les quiero comentar que la ofrenda de flor de harina que se menciona ahí en el capítulo 2, la harina representa la humanidad de Cristo. La harina representa la humanidad de Cristo. Amén. Esta ofrenda expresa a Cristo, la perfección de la humanidad de Cristo. Esta ofrenda tenía que ser amasada con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo. Aparte, la ofrenda de flor de harina también tenía que llevar incienso. Y el incienso es el olor a vida, olor a comunión, el olor de oración, hermanos, ya que el incienso representa la oración. Y ese incienso sobre la flor de harina amasada con aceite habla de la humanidad de Cristo, llena de la unción del Espíritu Santo y lleno de el olor grato de esa vida profunda en comunión con Dios por medio de la oración. El incienso también, hermano, representaba la resurrección, ya que los cuerpos de los muertos los perfumaban con ese aroma tan grato, tan exquisito, hermanos, el incienso. Y eso también habla de resurrección. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Levíticos miramos, hermanos, a Cristo en su estado humano, perfecto, santo, lleno de unción, de la presencia del Espíritu Santo, y también, hermanos, rodeado de una profunda vida de oración. Y una parte de esa ofrenda de flor de harina, hermanos, la entregaban a Dios, se la presentaban a Dios. También se le conoce a esa ofrenda, hermanos, la flor de harina se le conoce como una oblación. Por ahí está en el versículo 2:1. Solamente voy a señalar algunos detalles para poder entrar. Mire, cuando alguna persona ofreciere oblación, y la palabra oblación significa ofrenda dividida en partes. Ese es el significado de la palabra oblación. Ofrenda dividida en porciones. Y la ofrenda de flor de harina se dividía en dos porciones. La primera porción, que era dedicada a Dios sobre el altar, amasada con aceite y con incienso, como dice ahí. Era la primera porción de la ofrenda de flor de harina. Esa primera porción representa la humanidad de Cristo presentada como ofrenda en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba sobre la cruz, Él se estaba entregando como la ofrenda de flor de harina. Cuando Cristo, el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo estaba clavada en la cruz, ahí se estaba cumpliendo la realidad espiritual de la primera porción de la ofrenda de flor de harina amasada con aceite y con incienso, que se depositaba en el altar como olor fragante a Dios. Pero había una segunda porción. La segunda porción de la ofrenda de flor de harina, esa segunda porción, hermanos, se la entregaban al sacerdote.
era para el disfrute del sacerdote. Y de eso habla el versículo 10. Vayamos al versículo 10. Amén. Es importante que usted lea todo el capítulo para que entienda lo que estoy hablando. Si usted no ha leído el capítulo 2, se le va a dificultar un poco entender todo esto. Amén. Por eso es importante que usted vaya estudiando con nosotros. En el versículo 10 habla de la segunda porción de lo que restaba de la ofrenda. Dice, y lo que resta de la ofrenda, ¿cuál ofrenda? La ofrenda de flor de harina amasada con aceite y con incienso. Esta segunda porción dice que será de Aarón. Era para Aarón. La ofrenda de flor de harina era comestible, era cocinada. También explicaba yo en el miércoles pasado cuando estuve predicando allá en Quintana Roo, la ofrenda de flor de harina se cocinaba. A ver, los que ya estudiaron, tenía 3 maneras de preparar la ofrenda de flor de harina. La primera manera de prepararla o cocinarla era en horno. Todo eso está en los versículos anteriores. La segunda manera de prepararla era en sartén. Y la tercera manera de prepararla era en cazuela. Y eso tiene un significado espiritual. Solamente se los estoy dando de repaso, hermano, porque eso ya lo expliqué. Que la ofrenda de flor de harina fuera preparada en horno habla de los sufrimientos profundos en el espíritu humano del Señor Jesucristo. Que la ofrenda de flor de harina fuera cocinada en sartén nos habla de los sufrimientos en el alma del Señor Jesucristo. Que la ofrenda de flor de harina fuera preparada en cazuela. La cazuela era de barro, las cazuelas eran de barro, hermanos. Las cazuelas antiguas, hermanos, el material era el barro. Y que esa ofrenda de flor de harina fuera cocida en barro, está hablando de los sufrimientos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que el horno representa el espíritu, sufrimientos profundos en el espíritu de Cristo. Hermanos, el sartén representa los sufrimientos en el alma y la cazuela representa los sufrimientos en la parte física. Amén. Ya eso se los estoy compartiendo para los que faltan tengan una idea de qué se trata. ¿Ok? Bueno, la segunda parte de la ofrenda era de Aarón. Y aquí tenemos que aplicar el discernimiento espiritual. Si la ofrenda de flor de harina representa a Cristo, ¿qué significado espiritual tiene la segunda porción de esa ofrenda que se le daba a Aarón y a sus hijos? Una parte de esa ofrenda que representaba la humanidad de Cristo se le entregaban a Aarón y a sus hijos. Y lo que me llama la atención es que esa parte dice que es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé, para Jehová. Entonces vamos a entender esto. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, los que ministraban en el tabernáculo de reunión. Y ellos, por ministrar y trabajar de las cosas sagradas, Dios les había dado el derecho, el privilegio que comieran de esa masa de flor de harina y que era algo santísimo. Mire qué tremendo, Esa porción de ofrenda que Aarón y sus hijos se comerían era algo santísimo. Y yo les pregunto en esta hora de la tarde, ¿qué cosa más santísima o a qué cosa tan santísima se estará refiriendo? A la persona de Cristo, hermanos. Cristo es lo más santísimo de Dios. ¿Y qué nos está enseñando este versículo? Que una porción o una expresión
de la persona de Cristo fue entregado a los sacerdotes, los cuales simbolizan a la iglesia, a los creyentes, porque ahora, hermanos, en el nuevo pacto nosotros somos el real sacerdocio. ¿Se acuerda en Pedro lo que dice? Que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, un aspecto de la persona de Cristo fue entregado como ofrenda a Dios en la cruz. Pero otro aspecto de la persona de Cristo se nos fue entregado a nosotros para nuestro disfrute. Así como Aarón y sus hijos disfrutarían la ofrenda que representaba a Cristo, de la misma manera en lo espiritual, la iglesia, los verdaderos creyentes, los que forman parte del sacerdocio del nuevo pacto, que somos cada uno de nosotros, tenemos el privilegio de disfrutar a Cristo. Mire qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, el tener el disfrute de Cristo todos los días. Por eso a Cristo también se le compara como el pan vivo que descendió del cielo. Y si espiritualmente Cristo es un pan, ¿el pan para qué se usa? Para comerlo. A mí en lo personal me gusta mucho el pan con el café en este tiempo de frío. Amén. Y entonces, al compararse a Cristo como pan o como una porción de la ofrenda de flor de harina, me habla del disfrute espiritual que cada uno de nosotros debe de tener de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a comer a Cristo como esa porción que fue dada para Aarón y sus hijos, hermano, no hay espacio. No hay lugar ni para la depresión, ni para el desaliento, ni para el desánimo, hermanos, porque Cristo lo llena todo. Cristo es la plena satisfacción. Aquel creyente que está comiendo a Cristo continuamente, hermanos, siempre estará completo, lleno, satisfecho de Él. Créame, en esta tierra no hay otra cosa que pueda satisfacer plenamente el alma del ser humano como Cristo. Entonces, este texto nos está revelando espiritualmente que Cristo fue dado para nuestro disfrute. Amén. Lo más santísimo de Dios nos los entregó para que sea el pan diario de cada día. Lo más santísimo de Dios, que es la persona de Cristo, fue dado como el maná que comían los israelitas en el pueblo de Israel, hermanos. Hoy los cristianos se desaniman, se desalientan, se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque no están disfrutando a Cristo. No están comiendo a Cristo. No se están llenando de Cristo. Pero aquel cristiano que se está llenando y que está comiendo a Cristo expresado en esa ofrenda, así como Aarón, mire que Aarón todos los días comía de esa ofrenda, porque esa ofrenda era diaria. Y diariamente de toda la ofrenda, una porción era para Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para que se la comieran. En los versículos anteriores habla que de esa harina dice que harían tortas. Y también habla de los hojaldres. Tortas y hojaldres era la porción que comía Aarón y sus hijos de la ofrenda de flor de harina. Espero en Dios que me esté yo explicando, hermanos, y usted por el Espíritu pueda estar comprendiendo esta realidad espiritual que le estoy expresando. ¿Ok? Aquí termina, en este versículo 10, termina la revelación de la flor de harina, la parte que era consagrada a Dios y la parte que se le quedaba a Aarón y a sus hijos para que comieran. Vamos al versículo 11, por favor. Ok, en el versículo 11 sigue hablando acerca de la ofrenda. Y tenemos un detalle muy importante.
Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé será con levadura. La ofrenda, las ofrendas vegetales, las ofrendas comestibles como la de harina, hermanos, tenía que ser pura. No tenía que llevar levadura. Y esto tiene un significado espiritual. Dice, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. O sea que aquella ofrenda de flor de harina, hermano, no podían mezclarla con levadura. Le tenían que poner aceite, símbolo del Espíritu Santo. Le tenían que poner el incienso, símbolo de las oraciones, pero no podía llevar levadura. Amén. Ahora, ¿qué representa la levadura? ¿Qué aspecto espiritual revela la levadura? ¿Y por qué Dios prohibió que las ofrendas comestibles no llevaran levadura? Si la ofrenda representa la perfección de Cristo, la humanidad de Cristo, entonces la levadura, hermano, estaba en contra de lo que Cristo representó. La levadura, hermanos, era la inversa de lo que Cristo expresó en el simbolismo de la flor de harina. Vamos a mirar algunas citas donde la misma palabra nos enseña, nos revela cuál era el significado de la levadura y por qué la levadura no podía estar presente en las ofrendas. Porque esas ofrendas eran consagradas a Dios y también esas ofrendas eran para el disfrute de los sacerdotes. Tanto la ofrenda que era consagrada a Dios y la otra parte de la ofrenda que era para comida de los sacerdotes no podía llevar levadura. Esto nos habla de dos aspectos, uno en la persona de Cristo y otra en la persona de nosotros. O sea que la levadura, el significado de la levadura tiene una aplicación espiritual en la humanidad de Cristo, pero también tiene una aplicación espiritual en nuestra humanidad. Algo negativo representa la levadura, algo pecaminoso. Acuérdense, levadura. Vamos a ir a Mateos 16:6, por favor. Mire lo que representa la levadura. Y Jesús les dijo, mire, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué representa la levadura? Sinónimo de qué es la levadura. Espiritualmente, ¿qué significado tiene la levadura? La levadura, hermanos, representa pecado, malicia, hipocresía, corrupción. El Señor Jesucristo usó la levadura como figura de la hipocresía, de la corrupción y de la malicia que había en el corazón de los fariseos. Ese es el significado de la levadura. Y si la ofrenda representaba a Cristo, no podía tener levadura, porque en Cristo no hubo ningún tipo de pecado. En Cristo nunca hubo corrupción. En la humanidad de Cristo nunca fue hallada mentira en su boca. En la humanidad de Cristo no hubo falsedad. En la humanidad de Cristo no hubo hipocresía, no hubo malicia, no hubo corrupción. Por eso la ofrenda no podía llevar levadura. Amén. Al igual que Cristo, nosotros tenemos que presentarnos como ofrenda a Dios. Toda nuestra humanidad, toda nuestra persona, hermanos, se tiene que presentar a Dios como una ofrenda. Nuestra humanidad en Cristo es parte de la ofrenda de flor de harina. Amén. Y como ofrenda, expresado en la persona de Cristo, nuestra humanidad tiene que presentarse a Dios completamente limpia, sin ningún tipo de hipocresía, sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de falsedad, sin ningún tipo de corrupción.
Amén. Vamos a mirar otro texto para seguir confirmando el significado de la levadura. Marcos 8:15. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuídense de la hipocresía, de la corrupción de los fariseos, de la corrupción, de la maldad, de la malicia de Herodes. Hermanos, no tenemos que contaminarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, nosotros. No caer en lo que expresa la levadura. ¿Ok? ¿Qué más simboliza la levadura? Vamos a ir Primera de Corintios 5:6. Porque la ofrenda no podía ser leudada, no podía tener levadura, nada, ni una sola pizca de levadura tenía que estar ahí, porque representaba lo más perfecto de Cristo en su humanidad. Ahora mírelo en relación a nosotros. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado, por muy chiquito que sea, contamina nuestra santidad, nuestra humanidad en Cristo, hermanos. Por eso aquí, hermanos, en la verdadera vida cristiana no hay ni la mínima tolerancia para el pecado. En este sentido tenemos que entender, hermanos, que ni las mentiras blancas son permitidas en la verdadera vida cristiana de un verdadero hijo de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 8, versículo 7. Hablando de nosotros ahora, comparándonos a nosotros ahora como masa. Y la masa está hablando de aquella ofrenda de Levítico capítulo 2, la masa que se mezclaba con aceite y con el incienso. Hermanos, la ofrenda de flor de harina. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos? ¿Cuál es la experiencia espiritual de vida que tenemos que expresar nosotros? Como nueva masa, como una masa limpia. Mira, hermano, que nosotros, hermano, le voy a decir algo muy espiritual en esta noche. Ponga atención. Le voy a decir algo muy espiritual. Cristo es el grano de trigo que cayó en tierra. Cristo es el grano de trigo que fue molido. Amén. Nosotros somos el resultado de ese grano de trigo que cayó en tierra. Nosotros somos el resultado de ese grano de trigo que fue machacado. Hermano, en la antigüedad al grano de trigo se le molía para hacer la masa de harina. Nosotros somos esa masa. Nosotros somos el resultado del grano de trigo, Cristo, que vino y se hizo carne y que fue a la cruz y que fue molido por nuestros pecados. Nosotros ahora estamos en calidad de masa nueva, masa limpia, a saber, esta humanidad, hermanos, santificada por la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Esta humanidad comprada y santificada en redención. Hermanos, por eso se nos manda que nos limpiemos y que no nos contaminemos. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad, sino como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la meta de Dios? Que nosotros también, al igual que Cristo, hermanos, seamos una expresión de panes. Nosotros, hermanos,
La meta de Dios es disfrutarnos a nosotros como los panes que se entregaban como ofrenda también, como aquellas tortas, como aquellos hojaldres que el sacerdote ponía en el altar y que quemaban para el disfrute de Dios. Estoy hablando cosas muy espirituales, ¿eh? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué representa la levadura? Malicia y maldad. Malicia y maldad nunca se halló en la persona humana del Señor Jesucristo. Malicia y maldad no debe de haber en ninguno de nosotros. Y aquellas raíces chiquititas que andan por ahí, tenemos que cortarlas, tenemos que decir a Dios, tenemos que decirle al Espíritu Santo: ayúdame, arráncame toda esa mentira, arráncame todo lo malo que hay en mí. Quiero ser nueva masa, para que hagas de mí panes para tu disfrute, para su deleite del Señor. Regresémonos a nuestro texto de Levíticos 2:11. Esto es ponerle discernimiento a la palabra, mis hermanos. Esto es aplicarle discernimiento a la Escritura. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda estaba completamente prohibido. Dios no aceptaba ninguna ofrenda comestible cocinada que llevara levadura. Dios, si la persona del Señor Jesucristo, mire, le voy a decir dos cosas: primero en Cristo y después en nosotros. Si en la boca del Señor Jesucristo se hubiera encontrado tan solamente una mentira, no era digno de ir a la cruz para salvarnos. Si en la persona de Cristo se hubiera encontrado alguna malicia, por muy chiquitita que hubiera sido, no era digno para ir a la cruz como una ofrenda para santificarnos. Amén. Ahora, en relación a nosotros, si en nuestro corazón hay malicia, si en nuestro corazón hay maldad, hermanos, no podemos ser el disfrute de Dios. No podemos. Ahí es donde cobra sentido la exigencia, hermanos, de sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién habitará en el templo? ¿Quién habitará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, nada de malicia. Amén. También estaba prohibido que le pusieran miel. Y esto es algo profundo, Yo me tuve que ir a investigar esa palabrita. Me tuve que detener ahí. ¿Por qué miel? Y investigando, hermanos, para poder compartirles con algo profundo, resulta que en las ceremonias paganas de ese tiempo de los pueblos cananeos, cuando presentaban ofrenda a sus dioses, todas las ofrendas de los pueblos cananeos llevaban levadura y llevaban miel. Pero esta miel que se menciona aquí no es la miel del panal. Usted puede comprobar que en todas las escrituras en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a miel de abeja, el Espíritu Santo siempre señala panal de miel. Siempre. Mire qué tan claro es el Espíritu Santo, hermanos, que es el autor de la palabra, que no omite ningún detalle. Todas las veces que se refiere a miel de abeja, siempre el Espíritu Santo puso primero panal, dando a entender, hermanos, que hay una distinción entre la miel de abeja y otras clases de mieles. Esta miel que se menciona aquí era un tipo de jarabe preparado, endulzado, un líquido viscoso, chicloso. Amén. Esta miel no era de miel de abeja, sino que era una preparación de un jarabe líquido, hermano, que se le echaba a los alimentos cocinados. Y Dios estaba prohibiendo que en las ofrendas que le entregarían a él, no
le pondrían miel. Ahora, ¿qué representa esta clase de miel? ¿Qué sinónimo, qué implicación espiritual tiene la miel? Tanto la miel y la levadura hablan, hermanos, de un aspecto terrenal humano. La levadura habla de malicia, de maldad humana. Y la miel, ¿saben de qué habla? La miel, al ser dulce, porque ese jarabe también era dulce, la miel habla, hermanos míos, de lo dulce del placer, lo dulce de la vida, la sensualidad humana. De eso está hablando, de la dulzura del placer humano. Ese es el significado espiritual de la miel. Ahora, en la persona de Cristo no hubo esa clase de placer humano, no hubo esa clase de deleite carnal. Nunca lo miramos, hermanos, Él disfrutando de la dulzura, del placer humano, de la sensualidad humana. No hubo esa clase de expresión humana en Él. Ni tampoco debe de haber en nosotros, hermanos, ese deleite sensual, carnal, pecaminoso, que por naturaleza el hombre busca o va buscando. No sé si me está explicando en este sentido. Se me dificulta un poco poder transmitir, hermano, esto tan espiritual. Yo en mi espíritu lo puedo discernir bien, pero voy a volver a repetir. La miel representa lo dulce, la dulzura del placer humano, la sensualidad, el disfrute de la sensualidad pecaminosa, del placer humano. Y esta ofrenda de flor de harina representaba la humanidad de Cristo. No podía haber esa clase de miel. Amén. Ni tampoco debe de haber esa clase de placer sensual, pecaminoso, carnal en cada uno de nosotros si queremos ser una ofrenda viva al Señor. En el libro de Romanos dice que aún nuestro cuerpo tenemos que presentarlo como culto, ofrenda viva, culto racional al Señor. No podemos, hermanos, presentarnos como una ofrenda, como un culto racional, como una ofrenda viva al Señor, agradable, si andamos en la sensualidad de la carne, si vivimos en el placer humano pecaminoso. No podemos ser una ofrenda agradable para el Señor. ¿Ok? Muy bien. Cristo como ofrenda tenía que ser limpio completamente, y nosotros como ofrenda también tenemos que experimentar esa misma clase de santidad y consagración a Dios. Vamos al versículo 12. Y yo voy a terminar en el versículo 12. Ok. Esta ofrenda o estas ofrendas serían presentadas como ofrenda de primicias. Y esto es profundo, ¿eh? Ahora vamos a entender por qué no podía haber ni levadura ni miel. Levadura, sinónimo de maldad y de malicia. Miel, sinónimo del desenfreno sensual y del placer carnal humano. ¿Por qué esas ofrendas de primicia no podían estar contaminadas ni con levadura ni con esa miel? Porque serían ofrendas de primicia. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Yahvé, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Y qué tienen que ver las primicias aquí? Bueno, aquí hay una tremenda realidad espiritual, hermanos. Porque esas ofrendas de primicias, sin levadura, sin malicia y sin miel, sin desenfreno del placer carnal y pecaminoso, son una expresión de cada uno de nosotros los cristianos.
Y usted lo va a entender con una cita en Apocalipsis. Antes de ir a Apocalipsis, note la palabra primicias. Aquí está una figura de una realidad espiritual. Lo voy a llevar al cumplimiento de la realidad espiritual, del por qué la ofrenda de primicia no podía estar contaminada, ni con levadura, ni con lo dulce de la miel, símbolo del placer pecaminoso. Vamos a ir a Apocalipsis 14:4. ¿Qué dice Apocalipsis 14:4? ¿De quiénes está hablando Apocalipsis 14:4? Está hablando de las primicias. Está hablando de los creyentes que se consagraron como primicias. Está hablando, esta es la realidad espiritual de la ofrenda de primicia de harina que no podía llevar ni levadura ni miel. Oh, mi hermano, si los creyentes de ahora entendieran esto, si los jóvenes cristianos entendieran esto, que no hay lugar, hermano, si queremos ser primicia, si queremos ser cristianos primicia, si queremos ser creyentes primicias, tenemos que ser creyentes santos y fieles, y que no hay lugar ni para el pecado, ni para la maldad, ni para la malicia, ni para el desenfreno sensual, carnal, pecaminoso. No hay lugar si queremos ser cristianos primicias. Si queremos ser creyentes primicias. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y no está hablando literalmente de que uno no pueda tener una esposa, porque entonces, hermanos, si fuera literal, entonces no pudiéramos casarnos. Amén. Ahí cuando habla, estos son los que no se contaminaron con mujeres, está hablando, hermanos, simbólicamente de ese placer carnal, desenfrenado, pecaminoso, de andar ahí contaminándose, hermanos, sexualmente, fornicando, adulterando, llevando una vida de libertinaje carnal. A eso se está refiriendo. Y ese placer sensual, carnal, desenfrenado, estaba representado en la miel. Amén. Que se menciona en Levítico. Les estoy mostrando la figura y les estoy mostrando la realidad espiritual. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando habla de vírgenes, está hablando de algo limpio, algo puro, algo que no se contaminó, algo que no tenía ni levadura ni miel, así como la ofrenda limpia. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre todos los hombres, de entre todas las naciones, de entre todas las culturas, hermanos, como primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando de ese remanente de cristianos fiel, hermanos, que se consagran, que no se contaminan, que no hay pecado, que no hay malicia, que no hay maldad, que, hermanos, que se abstienen de lo pecaminoso, del desenfreno de la carne. Esos cristianos, hermanos, que se consagran, hermanos, vale la pena consagrarnos. No importa que nos digan legalistas, no importa que nos digan religiosos, no importa que nos llamen, hermanos, fanáticos, no importa, vale la pena consagrarnos para ser de las primicias, lo más puro, esa ofrenda. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, qué hermosa es la palabra y todo lo que aprendemos? Ofrendas de primicias, sin levadura y sin miel. Ya expliqué el significado de ambos. Entonces, regresémonos, hermanos, Apocalipsis, Levíticos 2:12, ya para terminar este bloque de explicación de versículos. Como ofrendas de primicias. ¿Quiénes son esas ofrendas de primicias? Todos los creyentes santos y fieles que no se contaminan con el mundo. Y si hay gente tan consagrada a Dios, hermanos, todavía hay gente que se mantiene a los que nos enseñaron hace años atrás. Yo a mis hijas todavía les sigo enseñando que no es bueno ir al cine. Todavía se lo sigo enseñando. Ya para este tiempo a los que enseñamos esto nos llaman extremistas, fanáticos. No se contaminen con esa basura del mundo.
No se vayan a perder allá. Vale la pena, hermanos. Hoy el evangelio, el cristianismo, mire, hermano, práctico, está tan pervertido, tan contaminado. Pero de todo ese cristianismo hay gente todavía que se consagra para Dios. Hay gente que se está limpiando, que se está purificando, que no se está contaminando de levadura, ni se está contaminando de miel. Ofrendas, ponme el 11 y el 12, hermano, mi hija, para poder terminar ya. 11 y 12. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahvé, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Por qué dice que estas ofrendas de primicias no subirían ante el altar? Porque el altar es símbolo de la cruz, y el único que fue a la cruz como una ofrenda perfecta fue Cristo. A nosotros se nos demanda vivir en esa experiencia de la cruz, pero no morir como murió Cristo, solamente Él, como ofrenda perfecta. Póngase en pie, por favor.